donde estén acompañándonos. Aquí estamos también nuevamente con un querido amigo que hemos convocado para estas entrevistas, que es el doctor Julio Castelo Dubra. Y yo estaba pensando, Julio, cuando nos habíamos conocido hace muchísimos años, si yo no me equivoco, fue por allá, por el 2004, en un congreso en Neuquén, o tal vez antes, en algún encuentro en la UBA, pero son muchos años de estar de un modo u otro compartiendo este espacio de pasión y amor por la filosofía. Así que bienvenido, una alegría grande tenerte aquí. Bueno, muchísimas gracias, Susana. Sí, un gusto realmente poder participar de esta serie de entrevistas. Me disculpo nuevamente por no haber podido acordar antes, porque quería esperar a tener un momento tranquilo ¿no? que ameritaba la ocasión. Y efectivamente, sí, no tengo muy precisa la fecha. Yo hubiera dicho algunos de los encuentros de nuestra querida colega Silvana Filippi en Rosario, ¿no? Que ella fue Sí, pionera un poco en agrupar y en conectar a los colegas de filosofía medieval de la sí. Argentina. Pero muy probablemente haya sido en una fecha anterior, en alguna oportunidad de algunos eventos que se realizaron en el Comahue. Yo precisamente ahora cuento un poco de mi trayectoria. Iba a decir, yo estuve unos 8 o 9 años, ¿no? Allí a cargo de la materia de filosofía medieval en una reciente, flamante carrera de filosofía que se abrió allí. Eh, pero bueno, sí, es cierto, nos hemos encontrado en varias oportunidades, sí. Sí. Sí, qué bueno, una alegría, cierto. Y ahora comenzamos también un ciclo de recordatorios, obviamente para estas colegas queridas y tanto filósofas como filósofos que lamentablemente ya no están con nosotros. Así que también habrá un espacio para recordar a Silvana, ¿no? Tan Claro, querida, sí, sí, es muy importante, sí, sí, sí. sí, Es ese y tipo que quede. de registros, ¿no? Claro, sí. Así que bueno, te escuchamos, Julio, con lo que quieras compartirnos sobre tu vida académica o en lo personal, cómo llegaste a la filosofía. Bueno, yo estuve pensando y por excepción, uno a veces tiene la tendencia de remontarse a los orígenes o cuando uno tiene que contar algo personal, contar toda la historia desde el principio, como si uno tuviera que empezar siempre hablando de la infancia. Y no sé por qué razón en este caso preferiría hacerlo al revés. Preferiría comenzar Dale. desde la Sí, actualidad, ¿no? Y en todo caso, a partir de ahí, remontarme hacia atrás cómo fue que terminé en sí. esto, ¿no? Yo actualmente estoy como profesor a cargo de la materia Historia de la Filosofía Medieval y Problemas Especiales de Filosofía Medieval en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Y me desempeño como investigador del CONICET desde el año 2005. Ingresé como adjunto, actualmente como investigador independiente. Entonces, en los dos ámbitos, interactuando, tengo proyectos de investigación individual sobre mis temas de trabajo, mis áreas de interés, pero lo que quería destacar es que todos esos proyectos siempre se han dado en el marco de otros proyectos de investigación institucionales y grupales, ¿no? Ujú. Entonces, la verdad que si tengo que empezar a hablar de mí mismo, me parece que lo primero que corresponde sería hablar de eso en realidad, de Ujú. esos equipos de investigación en los que uno ha estado trabajando. A partir del año 2004 yo empecé a dirigir proyectos de investigación. UBASIT es la sigla, ¿no? De los que corresponden a la Universidad de Buenos Aires, a los de la Secretaría de Ciencia y Técnica, ¿no? Cada una universidad tiene sus propios proyectos.
Y allí comencé con trazando algunas investigaciones sobre temas de filosofía de la naturaleza, se podría decir, metafísica y filosofía de la naturaleza. Me interesaba el tema de la fundamentación de la legalidad de un orden natural que hace posible el estudio de una ciencia de la naturaleza. Eh, y particularmente dentro de un pensamiento como el medieval, el creacionista, en el cual hay una causa primera que en última instancia es responsable de todas las acciones, y eso los lleva a ellos a plantear un esquema de articulación causal entre causas primeras y causas segundas, que puede ser un tema que tenga derivaciones teológicas muy importantes, pero había al mismo tiempo una preocupación muy clara, ¿no?, de salvaguardar una consideración autónoma de la naturaleza. En esos proyectos trabajé desde un principio con Carolina Fernández, que fue compañera y es actualmente compañera de trabajo en la cátedra y también en el CONICET, o sea que hay como ciclos de proyectos de investigación. El primero que se inició estuvo de alguna manera marcado por la noción de causalidad. Durante un periodo estuvimos trabajando en la reelaboración que hacen los autores siempre del medioevo tardío, digamos, ¿no?, los autores de los siglos XIII y XIV, del cuadro aristotélico de los cuatro sentidos de causa, ¿no? Y lo interesante de eso es que me permitió ir apreciando cómo estos autores, si bien configuran su pensamiento con relación a un pasado, a un legado cultural o a un patrimonio de textos magistrales, sin embargo, introducen una sistematización y hacen una reelaboración que va mucho más allá de esos textos, ¿no? Particularmente en el caso de la ontología aristotélica, tienden a introducir una sistematización y a completar, digamos, ciertas lagunas que están dentro del texto del planteo aristotélico. Carolina Fernández hizo su tesis de investigación doctoral en Guillermo de Ockham, precisamente en el tema de la causalidad. Entonces, a partir de ahí teníamos al principio un esquema bastante modesto que tenía Tomás de Aquino como inicio, a Guillermo de Ockham, ¿no?, como final, como punto de arribo. Nos tomó bastante tiempo hasta que tuvimos la suerte de poder contactar a otra colega como Gloria Elías de la Universidad Nacional de Jujuy, que es una de las pocas personas que se dedicaba a Don Sescoto en la Argentina. Ahora hay bastante más, ¿no? Entonces, de a poco fuimos completando un esquema de trabajo, de tomar un cierto hilo conductor temático, ¿no?, y trazar un cuadro de desarrollo cronológico y conceptual. Después de un tiempo, de un ciclo sobre esos temas de filosofía de la naturaleza, pasamos a temas de teoría del conocimiento. Yo tomé contacto con un libro muy interesante que es el de Dominique Perler, Las teorías de la intencionalidad en la Edad Media. Hay una versión francesa de un libro más amplio que él tiene en alemán, pero es un libro muy didáctico que hace y al mismo tiempo muy, muy interesante, muy filosófico. Y entonces ahí entramos en el tema de la intencionalidad en el sentido técnico que tiene en filosofía, de la característica de la conciencia o de los estados mentales de referirse a un objeto, ¿no?, de ser acerca de algo. Lo cual tiene relación, por supuesto, con Brentano, ¿no?, la psicología desde un punto de vista empírico, y a partir de él con todo el campo de la fenomenología o incluso el desembarco del problema en la filosofía analítica. Entonces, hubo una serie de proyectos que andaban dando vueltas sobre esos temas de la relación entre el acto cognitivo y su objeto, las distintas formas de conceptualizar las intenciones lógicas, los conceptos de segundo orden, conceptos de conceptos como los conceptos de género y de especie.
Y ese tipo de trabajo me permitió ir aproximándome a los autores que a veces son considerados de segunda línea, ¿no? Hay Sí, una tal especie cual. de Sí. jerarquización impuesta, ¿no? Mm. Limitada o limitante, de trabajar sobre las grandes figuras como Agustín de Aquino, Tomás de Aquino, Agustín de Hipona, Tomás de Aquino, el Tomás de propio Aquino. Duns Scoto, etc. Y en ese tema yo pude ir haciendo algunas incursiones, al principio modestamente, después con un poco más de profundidad, en autores como Hervé de Natal, que es un tomista, es prácticamente el primer tomista, ¿no? El general de la Orden Dominicana a la muerte de Tomás de Aquino, que tiene una contribución importante en teología y en eclesiología, pero tiene un tratado acerca de las segundas intenciones. Otro autor como Pedro de Juan Olivi, que es un Sí, franciscano que tiene una obra realmente muy interesante y muy sí. significativa en este tema en particular. Y bueno, y así, ¿no? Y eso me fue llevando a desarrollar otro tipo de enfoque, precisamente no concentrado en las grandes figuras o en las grandes síntesis filosóficas, sino en el debate de un círculo de interlocutores, ¿no? De autores que están discutiendo entre sí sobre la base de algunos presupuestos generales y de un vocabulario técnico común, compartido, lo cual les permite tener un nivel de discusión muy preciso, ¿no? Y muy específico. Por supuesto, también el trabajo en todos estos proyectos implicó una consideración de lo que denominamos las fuentes, ¿no? Del pensamiento medieval, o sea, los grandes textos de Aristóteles, de Platón o la tradición neoplatónica. Platón. La característica que tiene el pensamiento medieval es que es un pensamiento que se constituye a sí mismo en referencia, como decía, a Exacto. un cuerpo de textos, ¿no? Ya Sí, establecido, lo cual no le resta originalidad, no significa que no hagan en realidad un aporte o no, exacto. que no hagan una elaboración propia, sino que es como un cierto gesto histórico de autocomprenderse de esa manera. Pero eso exige que quien quiera profundizar en el pensamiento de estos autores tiene que tener en cuenta esa fuente y no esa fuente en su contexto original necesariamente, ¿no? No es que por estudiar medieval uno va a hacer estudio de filosofía antigua, sino que hay que interpretar cómo leen y cómo reelaboran esa fuente, cómo llegó esa fuente, cómo fue transmitida, etcétera. Entonces, creo que esas son como dos características del tipo de trabajo que se fueron imponiendo en el periodo, digamos, de estos proyectos de investigación, que como decía, participaron colegas con los que actualmente sigo trabajando. Empezaron a surgir con la formación de recursos humanos, algunos becarios y doctorandos. Yo pude dirigir la tesis doctoral de Ignacio Anchepe sobre el tema de Sí, representación e sí, intencionalidad precisamente en Tomás de Aquino, sí. que un poco por influencia mía y también con un desarrollo personal mucho mayor, digamos, del que yo pude, digamos, motivarle inicialmente, consideró las fuentes del problema y también los interlocutores y las críticas posteriores. Así que esa es un poco la característica de ese marco de proyectos, ¿no? Por otra parte, en algunas oportunidades, no con esta continuidad, digamos, por mi pertenencia institucional, participé en algunos proyectos de la agencia de promoción científica, que son proyectos de otra envergadura, con otro nivel de financiación y de una estructura mayor, ¿no? De grupos grandes, algunos que combinaban la tradición aristotélica y neoplatónica, dirigido por el profesor Bertelloni,
con Claudia D'Amico, ¿no? Y sí. otro espectro, digamos, de gente. Y un poco más, bueno, quisiera también mencionar no solo a los colegas de filosofía medieval, durante una época tuve la suerte de ser invitado a algunos coloquios de aristotelismo organizados por el profesor Fabián Mie en la Universidad Nacional del Litoral, en Santa Fe, ¿no? Que es una ciudad que siempre me encantó desde que Sí. la conocí. Disfruto mucho ir. Espero poder volver este año. He participado muchas veces en las jornadas de investigación del Departamento de Filosofía. Allí está Valeria Buffon, que es colega Sí. nuestra, ¿no? Del área. Pero con Fabián Mie, Manuel Berrón, tuve la oportunidad de participar incluso en algunos grupos de lectura de Aristóteles, y a partir de allí también surgieron algunos proyectos de investigación que consideraban a Aristóteles y la recepción medieval. Y el grupo más reciente, que es el que me tiene más comprometido, digamos, y que tiene que ver con mi actuación en este momento, es el Centro Latinoamericano de Estudios Escotistas y Tardomedievales, que es un grupo de estudio, no es una red académica que tenga una inscripción institucional determinada, ¿no? O una asociación, digamos, jurídicamente constituida. Es un grupo de estudio, de trabajo, que comprende investigadores e investigadores de la República Argentina, de Sudamérica, de Brasil, de Chile, e incluso alguien de España. Hacia el año 2020, yo creo que fue a fines del 2020, en plena pandemia, se Sí. organizaron unas jornadas de investigación sobre Don Sescoto, en las que exponían algunos colegas eh, que yo estaba interesado oír. Y en esa reunión, hacia el final, estaba previsto hacer una convocatoria para organizar un grupo de estudio, un grupo de trabajo. Yo me vi un poco arrastrado allí, no tenía la intención, quiero decir, no, me consideraba muy lejos de ser un especialista, un entendido en la filosofía de Duns Scoto. Es un autor muy difícil, que cuesta mucho aproximarse por las características del estilo, de la transmisión de la obra. Y un poco el problema siempre, por eso yo estoy enfatizando lo que significa el trabajo en grupo, el contacto con colegas, el compartir o intercambiar, digamos, información o trabajo. Es muy difícil poder entrar a veces en un autor cuando no hay una tradición de trabajo en el medio en el que uno participa. Bueno, yo aproveché la oportunidad para tratar de interiorizarme un poco, y después de un año y medio de trabajo, advertí que con la estructura que habíamos logrado armar, estábamos en condiciones de poder presentarnos en una convocatoria justamente para un proyecto de la agencia. Cosa que sucedió, tuvimos la suerte de que fuera adjudicado, y entonces, independientemente del trabajo estable y regular del centro, que tiene un grupo de lectura mensual, ¿no? De 2 a 3 horas de trabajo, de lectura y análisis de Sí. textos de Scoto. Independientemente de eso, tenemos una inscripción formal, digamos, en un proyecto de la agencia, que está en un estado de stand-by, ¿no? Por razones de dominio público. Sí. Pero más allá de eso está el compromiso de trabajar en una traducción de las distinciones 35 y 36 de la Ordinatio de Sí. Dunsec. Porque desde un principio el centro se conformó con la idea de contribuir especialmente a la traducción de textos
de Escoto, ¿no? Que es una tarea muy, muy importante, que a veces está subvalorada, ¿no? Generalmente desde la gestión de ciencia y técnica se apuntala la Sí, producción, digamos, académica de primera línea en revistas internacionales, el tema del impacto, etcétera. Pero si uno lo empieza más a fondo, por lo primero que hay que empezar es por traducir, por producir un sí. material propio que vaya creando las posibilidades de que se conforme una tradición de estudio. Y Ujú. además, una traducción anotada y comentada es un trabajo que presupone una investigación, que implica una investigación. Además de ser también un trabajo filosófico, pues la decisión de la traducción Totalmente. lo sabemos todos, ¿no? Bueno, esto es Mm, algo que no entiendo nos pasa absolutamente a todos en nuestra área, porque tiene un déficit particular respecto de las fuentes, ¿no? Tanto exacto. sea por la edición de los textos como por la traducción. Eso tiene también la ventaja de que los trabajitos que uno va haciendo a lo largo de los años de a poco pueden ser incorporados a las cátedras, ¿no? Al material que uno puede ofrecer a Sí, los alumnos, que es la única manera que uno tiene realmente de ampliar el panorama de la docencia, porque sí. si no uno está muy atado y muy limitado a dar siempre lo mismo, lo Sí, tal disponible, cual. y a no poder hacer una Mm, renovación, ¿no? exacto. De lo que uno puede llegar a presentar. Ese es el panorama, digamos, que yo diría caracteriza, digamos, mi línea de trabajo. Ahora particularmente estamos en este proyecto sobre las distinciones 35 y 36 del ordinatio de Duns Scoto. Son textos que conciernen al tema denominado de las ideas divinas, o sea, el problema del conocimiento que Dios tiene de lo distinto de sí. Escoto tiene una respuesta particular sobre el problema que disiente de una larga tradición, de una respuesta clásica o tradicional al problema, que a su juicio implica un concepto inviable, que es el de que Dios conozca el objeto distinto de sí a través de ciertas relaciones de razón que se establece entre su Mm, intelecto y esos objetos, ¿no? Como si fueran constituidos esos objetos a partir de la imitabilidad de la esencia divina, la semejanza o la participación. Lo que lo obsesiona a Escoto es una cuestión filosófica, que es el tema de la metafísica de las relaciones. Él tiene una posición particular al respecto sí, acerca de la realidad y la distinción de la realidad respecto de la relación, respecto de los fundamentos y de los extremos de la relación. Y entonces se embarca en toda una discusión crítica cuyo interlocutor principal, no exclusivo, es Enrique de Gant, un autor muy importante sí. que se vuelve cada vez más importante para poder entender el pensamiento de Escoto y que es otra de esas figuras, ¿no? Que tiene muy poca tradición en nuestro medio. Sí. Yo creo que recién ahora en la Argentina, en Córdoba, hay algunas personas que están haciendo ya una Ah, investigación bien. Ah, bien. sobre Enrique de Gant, ¿no? Bueno, esto era para explicar un poco de qué se trata este tema. Cuando nosotros nos decidimos a leer este texto, al principio teníamos que ponernos de acuerdo. Bueno, vamos a leer un texto, vamos a analizar, vamos a estudiar un texto de Escoto, cual empezamos a considerar posibilidades y estaba este texto que cruzaba los intereses de la mayoría. Y las discusiones pronto revelaron que hay dos grandes temáticas filosóficas que aparecen, netamente filosóficas, que aparecen a propósito de este tema. Una de ellas es precisamente la intencionalidad, ¿no? El ser objetivo, el ser, el estatus que tiene las cosas en cuanto son pensadas, en cuanto son conocidas. Y otro es ni más ni menos que el de la modalidad, el de
espectro, digamos, de la filosofía que considera esas nociones como las de posibilidad, imposibilidad y necesidad. Necesidad. Porque preguntarse en definitiva qué es eso que Dios piensa más allá de lo que efectivamente pone en la existencia o tiene existencia Ujú. en el tiempo es pensar lo posible. Y ahí viene Exacto. la cuestión filosófica de la definición de lo posible. ¿Qué significa que algo es posible y de qué depende la posibilidad de una cosa? Que es un Ujú. tema en el que Scotto tiene un aporte particular Ups, dentro sí, de la historia de ese tema, como lo ha sí. mostrado mucha bibliografía. Entonces, nuestro proyecto de investigación tiene por título precisamente Intencionalidad y Modalidad, y tenemos la suerte de contar ya con una publicación virtual de resultado de los trabajos de un primer congreso que organizamos, ¿no? Y estamos en plena preparación de un dossier para una revista importante para patrística de Medievalia que va a, a difundir las contribuciones de una segunda jornada de investigación que tuvimos en el 2025, creo. Sí, 2025 o 2024. Eh, Eso por el lado de la investigación. Lo que me gustaría también aportar, no sé cómo estamos de tiempo, No tenemos estamos todavía bien, sí, sí, nos quedan unos 15 minutos más o menos, sí. perfecto, porque quería mencionar algunas cosas respecto de la tarea docente, Ujú. que por supuesto está en relación con todo esto. Yo estoy a cargo, decía, desde el año 2013 de la materia Historia de la Filosofía Medieval en UBA. Tuve la oportunidad un poco antes de estar a cargo de la materia Filosofía Medieval. Ingresé en el año 94 en la docencia como ayudante en la Cátedra de Historia de la Filosofía Medieval. En su momento los profesores eran Francisco Bertelloni y Silvia Mañavaca. Silvia Mañavaca fue mi directora de tesis de licenciatura y con Francisco Bertelloni yo hice la tesis de doctorado sobre un área en la que a la que cada tanto vuelvo, que es la filosofía política medieval, sobre Sí, Marsilio de de Padua, ¿no? Padua. Que no lo he mencionado en nada hasta ahora, pero a partir de un periodo de beca de investigación doctoral en UBA y postdoctoral en el CONICET, antes del ingreso a carrera, en realidad mi área de trabajo era la filosofía práctica, la filosofía Ujú. política tardomedieval. Y eso me permitió incluirla a veces en los cursos como para tratar de balancear un poco las áreas de filosofía Sí, teórica y de filosofía práctica. Entonces, bueno, decía, yo ingresé obviamente como ayudante, después fui convocado como jefe de trabajos prácticos, llegó un momento en que tuve la oportunidad de hacerme cargo de la oferta de un curso. Y ahí es donde uno está en la situación de asumir la responsabilidad de estructurar el pensamiento de un periodo, ¿no? De plantear la organización de todo ese vasto objeto de estudio que es la filosofía medieval. Hay una tarea que se impone para cualquier docente, lo sabemos perfectamente todos, y es la de decir algo acerca del problema de la delimitación del periodo, ¿no? exacto. La historia de la filosofía medieval no es algo que se pueda delimitar cronológicamente, porque Exacto. en los hechos hay No, una superposición de las fases finales de lo que denominamos filosofía antigua con los sí, inicios de lo que vamos a considerar filosofía medieval, o incluso hay una proyección de autores que uno liga al mundo medieval, como Francisco Suárez, que están en plena sí, modernidad.
Eso habla también de lo necesario de relativizar, o por lo menos poner entre paréntesis estas periodizaciones históricas, ¿no? Estos ciclos. Y bueno, a propósito de eso, se plantea la importancia de la reflexión historiográfica, que era lo primero que quería señalar a propósito de la Sí, docencia. Y siempre me ha parecido importante que haya algún momento de reflexión acerca de los presupuestos y de los criterios sobre la base de los cuales uno hace ese trabajo de la historia de la sí, filosofía. Sabemos que la historia es cualquier cosa menos ir a recoger un objeto dado, ¿no? La historia de alguna manera construye en buena medida su sí, objeto. sí, Y eso es tanto más así en el caso del campo de la filosofía medieval. A lo largo de los años yo he ido trabajando una definición de filosofía medieval que la he ido adaptando, que es la que propongo en la primera clase del curso, que es una definición a posteriori que surge de las características de lo que es la filosofía en el periodo, ¿no? La recepción, la asimilación y la reelaboración de la filosofía greco-romana de extracción pagana desde el sí, punto de sí, vista de por y para los tres mundos culturales de la Edad Media, que son el judío, el cristiano y el islámico. Eh, y a propósito de eso, bueno, ahí ahora voy a mencionar una cosa, pero también en relación con la cuestión historiográfica, simplemente con oportunidad de trabajar con alguna bibliografía relacionada con mis temas de investigación, autores como Claude Panacho y Alain de Libera, tuve la oportunidad de tomar contacto de anoticiarme de una polémica historiográfica muy importante que tuvo lugar entre estos dos importantes medievalistas y que tuvo poco registro en nuestro medio. Y a mí me pareció necesario hacer algo al respecto. En alguna oportunidad yo publiqué un trabajo que hace un resumen de las contribuciones. Es poco lo que yo digo después, y poco importa lo que yo digo después como conclusión. Y es una polémica muy interesante, se origina en una publicación de Claude Panacho sobre el nominalismo de Guillermo de Ockham. Él hace un trabajo de reconstrucción teórica para ponerlo en discusión con los debates del problema de los universales en el ámbito de la filosofía sí, analítica del siglo sí, XX. sí, Y eso mereció una respuesta de Alain de Libera, primero en una revista francesa, después en los prólogos de algunas obras. Una obra que yo interpreto que en cierto sentido está escrita, digamos, no digo contra Panacho, pero desde una perspectiva diferente, que es el famoso libro La querelle des Universaux, La querella de los universales de sí, Alain sí, de sí, Libera. Y en otra serie de revistas él estuvo explicitando, digamos, su método de arqueología filosófica, ¿no? De contextos, de problemas, de preguntas y respuestas. Es una polémica muy interesante, son dos posiciones que en el fondo no son incompatibles, no son inconciliables, pero bueno, lo quería mencionar como un ejemplo de este tipo de sí, inquietudes historiográficas que me parece sí, que hay que tener en cuenta. Ahora, más allá de esa cuestión metodológica, digamos, en cuanto a la cuestión de contenido, esta responsabilidad, digamos, o este desafío de estructurar el pensamiento de todo un periodo, a mí me llevo a tratar de poner en revisión ciertos esquemas historiográficos tradicionales sí, eh, que fueron muy importantes y que fueron producidos, digamos, promovidos por gente muy importante que hizo una gran contribución en el área, pero que llega un momento que uno siente la necesidad de revisar, ¿no?
Y Bueno, entonces, durante una buena época, mm, por no decir hasta el día de hoy, digamos, ¿no? Mi misión un poco en el área es la de tratar de descentrar, ¿no? El sí, enfoque nixoniano, ¿no? sí, Que pone a la figura de Tomás de Aquino un poco como centro sí, de sí, la estructuración del pensamiento sí. medieval. ¿No? No se trata de discutir de si Tomás de Aquino es o no una figura central. No cabe duda No, de que es una claro, figura central. totalmente, sí, Y uno puede sostener, puede acordar con la filosofía de Tomás de Aquino o no. Yo sí, particularmente sí, sí. no soy tomista, No, pero no yo tampoco. tengo nada en contra de No, ninguna persona que se pronuncia, que tiene exacto. Sí, sí, tiene el valor y la responsabilidad de tener un pronunciamiento filosófico, ¿no? En una época en la que tener pronunciamientos o tener convicciones es medio un pecado, uno tiene que disculparse, también. ¿no? Por Sí. tener una convicción, ¿no? O por sostener una convicción, ¿no? Generalmente, incluso en términos políticos, se considera fanatismo, ¿no? Que uno a lo largo de Mm, los años sostenga sí, una opinión, no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, sí. no se trata de que, como decía, de la centralidad de Tomás de Aquino, sino de la comprensión, la organización de la evolución del pensamiento medieval en función de una determinada figura, de un determinado contexto Ujú. histórico. Gilson lo hizo de manera, de manera genial, o sea, de manera muy profunda. Hay toda una posición filosófica detrás de eso, la metafísica del éxodo, ¿no? Perdón, Julio, Sí, nos quedan 2 minutos. bien. Te Eh, aviso. entonces, ese fue como un primer descentramiento y sí, para terminar ahí, como dos intentos de descentramiento que están ligados, los dos un poco más modestos, ¿no? Que voy tratando de ir llevando a cabo. Uno tiene que ver precisamente con descentrar el pensamiento medieval cristiano y empezar a poder Sí, incorporar el sí. pensamiento medieval judío y el islámico Ujú. desde las propias fuentes, desde su propio contexto histórico. Lo he hecho modestamente en el último tiempo, yo no soy un arabista ni mucho menos, pero a propósito de los autores que he trabajado, tuve la oportunidad de embarcarme un poco en el Avicena latino, entonces tengo una Sí, composición de lugar propia acerca de la metafísica aviceniana y desde ahí uno puede extenderse a autores como Alfarabi, Averroes, etcétera. Y hay un último que lo quiero mencionar, me queda pendiente. Yo hice lo posible en alguna oportunidad, no de manera personal, convoqué a alguna gente que vi que estaba en condiciones de poder incorporar, aunque sea una unidad dentro del programa, dedicada al papel de la mujer en la sí, filosofía medieval. ¿Sí? sí, Yo todavía no he podido hacerlo personalmente, ¿no? Entre en sí. medio de todas estas Y ocupaciones, no he sí, tenido el tiempo de poder sentarme a dedicarme como a armar una construcción sí. propia respecto de eso, pero se está haciendo de a poco y cada vez más, ¿no?